Bueno, luego de agradecer la valiosa participación de la doctora Ángela Buitrago, pasamos a presentar al doctor Jorge Rosas Yataco, muy conocido por muchos de ustedes, que también continuará con desarrollar el tema tan importante para todos nosotros, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y de Contraloría, respecto a la teoría del caso. Todos sabemos, y tomando las palabras de la doctora Buitrago, sin una buena teoría del caso, realmente no llegamos a nada. El doctor Rosas Yataco es abogado de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de posgrado en maestría con mención en ciencias penales de la misma universidad. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Piura. Tiene especialización en ciencias penales, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminalística, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, en Derecho Procesal y Sistema Judicial, Litigación Oral y en Delitos contra la Administración Pública. Es profesor universitario y ha sido profesor también de la Universidad Particular de San Pedro de Huacho, de la Universidad Privada de Los Ángeles de Chimbote, la Academia de la Magistratura. Tiene cursos en el extranjero en el Institute for Criminal Defense Advocacy de California. Ha sido ponente y expositor de, la verdad, que numerosos eventos, seminarios, talleres, conferencias. Ha publicado libros como el Manual de Derecho Procesal Penal, Doctrina, Legislación, Jurisprudencia y Modelos, Derecho Procesal Penal, Doctrina, Legislación, Jurisprudencia, y el Derecho Procesal Penal de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Tiene numerosas también investigaciones y actualmente labora como magistrado, como fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelación de Piura y como fiscal superior coordinador de las Fiscalías Provinciales, Corporativas y Mixtas de Piura, con 15 años de experiencia, 12 de los cuales ha estado dentro de la Fiscalía. Así que invitamos al doctor Rosas Yataco a compartir parte de su sapiencia. Gracias, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Contraloría General de la República por la invitación y especialmente en la persona de la señorita Marta Pontriano, quien hemos estado en unas llamadas telefónicas de idas y venidas y de verdad que hasta el último día incluso recién se me notificó que podía estar con ustedes para compartir la experiencia del nuevo Código Procesal Penal y sobre todo en un tema sobre la teoría del caso, del cual incluso hemos escuchado algunos doctrinarios, algunos colegas que no están muy de acuerdo, dice, con la teoría del caso, que la teoría del caso es del sistema del common law, en Estados Unidos se utiliza la teoría del caso y que cómo podemos nosotros hablar de teoría del caso acá en Perú con este nuevo modelo, ¿no? Sin embargo, a pesar de las críticas, a pesar de estas posiciones, nosotros creemos que sí es necesario hablar de una teoría del caso, sobre todo para el Ministerio Público, que con este nuevo Código Procesal Penal le encomienda una serie de funciones. Muy buena la distinción que hacía la doctora Buitrago respecto al rol. El rol está descrito en el Código Procesal Penal y ahí le asigna una serie de funciones al Ministerio Público, ¿no?, en la cual tiene que asumirlo con mucha responsabilidad. Y sobre todo que a él es el que le corresponde efectivamente elaborar una verdadera teoría del caso, ¿no? Entonces, vamos a saltarnos porque
parte de lo que iba a hablar esta noche ya lo ha señalado la doctora con mucha solvencia, con mucho conocimiento. Solamente quiero referirme a esta parte de principios, la cual, bueno, tenemos que repetirlo porque créanme que quien les habla tuvo la suerte de nacer con el nuevo Código Procesal Penal desde el 1 de julio del año 2006, en la que, siendo fiscal provincial titular de Piura, me correspondió asumir como fiscal provincial coordinador en el Distrito Judicial de Huaura un sábado 1 de julio del año 2006. Ya han transcurrido, ahora en abril, se va a cumplir ya 6 años del nuevo Código Procesal Penal. Se ha avanzado mucho, pero también a veces mi temor es que cada vez que empieza a tener vigencia en otros distritos judiciales, me hace recordar la vivencia mismo en el Distrito Judicial de Huaura, es decir, hace 6 años, porque cuando vamos a un distrito judicial vemos los apuros en que están tanto los fiscales como los jueces, ¿no? Recién están instalando, culminando la infraestructura y, por qué no decirlo, recién designando a los fiscales y a los jueces que van a asumir el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y ni qué decir de las decisiones, ¿no? Entonces, las decisiones, pues, en los distritos judiciales, escuchamos todo y eso no podemos tapar el dedo, dice el sol con un dedo, ¿no? Porque efectivamente hay una variedad de decisiones, tanto de la policía como de la fiscalía y también de los jueces. Esto se está arreglando, digamos, en cierto modo, con las decisiones de acuerdos plenarios, que en cierto modo, si bien es cierto, no vinculan, pero establecen algunos criterios que en muchos distritos judiciales ya van entrando en esta lógica de aceptar algunos acuerdos plenarios y, por supuesto, hay otros que no la aceptan, ¿no? Hay algunos distritos judiciales cuyos jueces a veces dicen, bueno, es un acuerdo plenario, no me vincula y, bueno, yo me desvinculo y establezco mis propios argumentos, ¿no? Entonces, en estos principios, acusatorio, oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, igualdad de armas, etcétera, etcétera, efectivamente se vienen haciendo patentes en este nuevo modelo. En Piura empezó el nuevo código conjuntamente con el Distrito Judicial de Lambayeque y Tumbes, es decir, lo que faltaba del norte, el 1 de abril del año 2009, y ahora este 1 de abril vamos a cumplir 3 años ya de vigencia, y créanme que cuando yo regresé a Piura, después de haber estado en Huaura un año, ¿no? Viví esa misma situación que lo viví en Huaura. Es decir, que a veces no aprendemos, pues, ¿no? Hablamos de capacitación, hablamos de mejorar la infraestructura, hablamos de mejorar la logística, los recursos humanos, que es principal, pero a veces nos gana el tiempo. Pues yo me imagino que ahora el distrito judicial de Huánuco, el Santa y no sé qué otro distrito van a entrar ahora el 1 de junio. Miren, estamos ya marzo, abril, mayo, junio, es decir, 3 meses, ¿no? Y yo estoy seguro que todavía no han hecho absolutamente nada para capacitarlos o para ver dónde van a funcionar, o por lo menos si ya se han establecido los órganos que van a funcionar con el nuevo código. Al igual que Huaura, pues yo recuerdo que estuve incluso juramentando 9 de la noche, es decir, faltando 3 horas para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y así sucedió en Piura también. En Piura también estaban juramentando. Entraba a la medianoche el Código Procesal Penal y a las 7, 8 de la noche estaban juramentando los fiscales adjuntos, muchos de los cuales incluso no juramentaron, sino hasta el día siguiente o días posteriores, ¿no? De manera que sí hay que seguir recordando, pues, de que este Código Procesal Penal, cuyo está publicado desde julio del año 2004,
parece que todavía no aprendemos, ¿no? Y luego nos quejamos, ¿no? Que este código no funciona, que este código es muy garantista, que este código le da mucho derecho al imputado, ¿no? Y buscamos siempre es un culpable, ¿no? Si no es el culpable la policía, es el culpable el fiscal que le da libertad, o es el culpable el juez que también le da libertad. Pero en fin, pasamos a la siguiente. Bueno, yo tengo este cuadrito que lo vengo enseñando desde mucho antes, estas 3 etapas que señala el código, aun cuando la doctrina por ahí dice que son 4 etapas, 5 etapas, pero nos quedamos con estas 3 etapas que están bien definidas, por lo menos en el Código Procesal Penal, lo que es un proceso común, y nos interesa esta primera etapa, ¿no? La investigación preparatoria, que la dirige el fiscal, ¿no? Y que yo siempre señalo, esto es como un edificio, ¿no? Primer piso, segundo piso, la etapa intermedia, tercer piso, el juzgamiento. Y si este primer piso no es sólido, no está bien construido, ¿no? Lógicamente el pequeño temblor que haga se viene abajo, porque los cimientos pues están débiles, ¿no? Pero si se ha realizado una buena investigación con una estrategia, yo estoy seguro de que ese caso que se empieza a elaborar a partir de que se tiene la noticia criminal no va a tener ningún problema y va a culminar con un éxito, ¿no? De manera que debemos de tener presente que es en esta primera etapa donde se desarrolla toda la actividad, todos los actos de investigación de la policía, con el fiscal, donde tiene que ver también los procuradores, el agraviado o quien fuera, ¿no? Ahí es donde tiene pues que acopiarse todos los elementos de prueba que le van a servir al fiscal para continuar con un proceso. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, pasamos rápidamente, aún cuando estas diapositivas la tienen ustedes, así que no hay ningún problema. Ya la doctora ha desarrollado ampliamente sobre esto. Pasamos a la siguiente. Bueno, igual hemos recogido algunas definiciones y casi todos concluyen, ¿no? La siguiente, creo que la siguiente es la siguiente. Hay una conclusión, ¿no? Una conclusión es el resultado de una conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica y probatoria que maneja el fiscal y el defensor respecto de un caso concreto, ¿no? Es como una brújula, dice, del litigante. Es el conjunto de hechos que se ha reconstruido mediante la prueba y se ha subsumido dentro de normas penales, ¿no? En fin, se estructura a 3 niveles: teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. Y aquí quiero incidir en la teoría jurídica. Cuando empezó este nuevo Código Procesal Penal, escuchaba yo de colegas fiscales que decían, bueno, este proceso penal, este nuevo proceso penal, que de nuevo ya no tiene nada, ¿no? Porque ya son 6 años que está vigente en nuestro sistema procesal peruano, es práctico, se decía. Olvidémonos de la teoría, vayamos a las cuestiones prácticas, porque ahora ya no se tiene que hablar mucho, no se tiene que fundamentar tanto. Con el sistema inquisitivo, pues se escuchaba la defensa, horas de horas y a veces hasta días, los jueces a veces se dormían, etcétera, etcétera, ¿no? Con este modelo no, tiene que ser todo, como dice, al grano, ¿no? En parte, sí, efectivamente, el sistema debe ser el sistema de las audiencias, que casi más del 90% de las decisiones de los jueces se resuelven a través de la audiencia. Por supuesto, deben de durar lo mínimo, ¿no? Le comentaba a la doctora Buitrago en Piura, por ejemplo, escuché, justamente es el casito que se le ha alcanzado un caso de corrupción, una audiencia de prisión preventiva, más de 156 minutos, creo. O sea, estamos hablando ya casi 3 horas, ¿no? 3 horas, una audiencia de prisión preventiva. Cuando se supone que el fiscal lo único que tiene que ir es a los 3 presupuestos del 268, ¿no?
Si hay fundado y grave elemento de convicción, ¿cuáles eran sus graves elementos de convicción? Pronóstico de pena, indudablemente, superaban, y el peligro procesal, ¿no? Nada más. Y escuchando el audio, la fiscal se tomó cerca de 1 hora, otra hora la defensa, y lo que resolvió el juez casi también 1 hora, ¿no? Es decir, se repartieron casi 1 hora cada uno. Cuando en realidad lo que se quiere es que las audiencias sean más dinámicas, ¿no? Y mire, alguien para que se concentre en escuchar, científicamente eso está comprobado, 5 minutos, no más, en una audiencia, el juez. Si no, el juez ya pierde la atención. Entonces yo me imagino 2 horas escuchando, 1 hora al fiscal y 1 hora a la defensa, ¿no? Lógicamente el juez ya pierde todo contacto en ese momento que tiene con ambas partes. Y ni qué decir de los juicios orales, ¿no? Hay juicios orales, por ejemplo, un día escuché un juicio oral de lesiones leves, donde lo único que tenía que hacerse, bueno, me imagino no hubo conclusión anticipada del juzgamiento, el interrogatorio al acusado, el agraviado, un testigo y el examen al perito. Nada más. No había más que actuar prueba. Sin embargo, se demoró cerca de 2 horas y media. Entonces, por eso las audiencias pues están demorando y se están postergando, y por lo menos en Piura ya aquí están señaladas para mayo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que esto, el fiscal como el abogado vayan afinando sus argumentos, yendo al hecho en concreto, yo creo que va a facilitar también para que el juez pueda resolver inmediatamente, ¿no? De manera que es importante la elaboración de una teoría del caso, porque escuchaba la pregunta de una de las doctoras respecto al alegato del fiscal. Si más no recuerdo, creo que la pregunta iba orientada en lo siguiente. Efectivamente, en el desarrollo del debate oral empiezan con los alegatos, ¿no? De apertura. El fiscal, el actor civil, tercero civil, finalmente la defensa. Luego, si no acepta una conclusión anticipada, pasan al debate probatorio, ¿no? La actuación de pruebas. Pero antes de entrar a la actuación de pruebas, pues el juez pide a las partes, en este caso al fiscal y a la defensa, si tienen nuevos medios de prueba que ofrecer. Claro, no resulta muy lógico, ¿no? Porque me van a aceptar un medio de prueba en el cual yo ya realicé mi alegato y yo he ofrecido los medios de prueba que ya me aceptó el juez de la investigación preparatoria, pero yo no sé si el nuevo medio de prueba que voy a ofrecer, en el supuesto de que me vaya a una actuación probatoria, me van a aceptar o no. Entonces, mejor no digo, ¿no? No me apresuro yo en mi alegato de apertura. Efectivamente, hay 2 excepciones en las cuales se puede ofrecer nuevos medios de prueba con el juez de juzgamiento, ¿no? La primera es que haya sido un medio de prueba que haya sido posterior a la audiencia de control de acusación. Si fue antes, bueno, pues no lo ofreció ninguna de las partes, de plano tiene que rechazar el juez de juzgamiento. El otro medio de prueba que puede ofrecer es aquel que ya lo ofreció al juez de la investigación preparatoria, pero le pide al juez de juzgamiento un nuevo reexamen, ¿no? Y tendrá que argumentarlo. Entonces yo pienso que ahí en el argumento probablemente puede sanear ese, por ejemplo, alegato de apertura. Bien, no lo hice en mi alegato de apertura, entonces yo le digo al señor juez, ofrezco un nuevo medio de prueba, a ver, un testigo que no me aceptó el juez, la declaración del testigo fulano tal, ¿no? Y el juez me va a decir, ¿y por qué usted considera de que debe de pasar a examinarse a este testigo? Bueno, por estas razones, ¿no? Etcétera. Tendrá que argumentarlo, ¿no? Bueno, ya es cuestión del juez de juzgamiento quien aceptará o no ese medio de prueba. El tema de la teoría del caso, a ver si pasamos a la siguiente.
Bueno, ¿cuál es la importancia? El tema es, ¿los fiscales elaboramos teoría del caso? Yo con toda sinceridad le diré que no. En los distritos judiciales que he ido, a veces les pregunto, ¿estás elaborando tu teoría del caso? A ver, dime los hechos, ¿no? Cuando creo que el instrumento en el cual el fiscal puede concretizar con mayor claridad la teoría del caso está cuando hace su requerimiento acusatorio. En el requerimiento acusatorio nos señala los hechos fácticos precedentes, concomitantes y posteriores. Y más de un fiscal le es muy difícil establecer esa secuencia. Y a veces no lo hacen. No lo hacen, ¿no? Se han dado ejemplos, imaginémonos, un caso de violación sexual en la cual una menor de edad que trabajaba en una casa, resulta que el señor de la casa, al ver que su esposa había salido a trabajar en horas de la noche, aprovecha para violentarla sexualmente. La niña de 16 años sale luego del acto violento y encuentra una vecina, sale descalza y la vecina le da una sandalia y la acompaña a su casa. En el camino a la casa encuentra a la policía, lo llevan a la comisaría, ¿no? Y luego llaman a los padres. ¿Cuáles serían los hechos ahí precedentes, ¿no?, al acto sexual? Indudablemente son, primero que el fiscal tendrá que demostrar que efectivamente la víctima trabajaba para ello, ¿no? Que efectivamente la chica antes de cometerse el delito estuvo la esposa del agresor, ¿no? Y se despidió incluso. O sea, la esposa verificó que efectivamente la chica se encontraba en la casa, ¿no? Los hechos concomitantes, el hecho violento sexual, y los hechos posteriores, que quizás son lo más importante de repente, ¿no? Como por ejemplo la versión de la vecina que efectivamente asistió a la menor y incluso le dio un par de sandalias para que pueda ella ir a su casa. Y luego el policía que ocasionalmente en la calle la encuentra pues sollozando a la chica acompañada de la señora, en la cual ya le explica, ¿no? Entonces, en los delitos de corrupción o delitos contra la administración pública, también se puede establecer estos hechos precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Pero eso se hace cuando se desarrolla una teoría del caso. En el Ministerio Público, a partir del 2006, con la entrada de vigencia del Código Procesal Penal, se han publicado, incluso está colgado en la página web, una serie de formularios. Y hay un formulario que dice efectivamente sobre la teoría del caso, ¿no? Incluso hay un formulario sobre la estrategia de investigación, que muchos de los fiscales no lo utilizan, ¿no? Es más, algunos desconocen incluso que existen estos formatos en la cual puede ir estableciendo su propia teoría del caso. Lo que pasa es que no le damos importancia, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a un trabajo rutinario, ¿no? Todos los días llega una denuncia, sacamos la disposición, que vaya a investigación policial y cuando regresa, bueno, ya lo archivamos o lo formalizamos, pero no saben que ese caso pues puede ser tan importante, a veces por más sencillo que sea, sin embargo en algún momento se puede convertir tan importante y si no realizó las diligencias oportunas, pues después va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, clara, sencilla, lógica, veraz, creíble, que también ya la doctora lo desarrolló. La siguiente. Flexible, mutable, suficiencia legal. La siguiente.
única, autosuficiente. La siguiente. Ya. Bueno, así como el fiscal tiene su teoría del caso, la defensa también va a tener su teoría del caso. Y por supuesto el agraviado también. Los procuradores tienen que armar su propia teoría del caso, ¿no? Y si sabe que el Ministerio Público es el que conduce la investigación y el que va a llevar el caso adelante, lógicamente tendrá que hacer un trabajo conjunto. Les comento, por ejemplo, tenemos un caso en Piura, muy sonado, esto de las AFOCAP, en la cual no tiene la autorización de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, ¿no? Y la procuradora de esta entidad ha ido a Piura, nos hemos reunido, ¿no? Hemos diseñado incluso una estrategia de investigación, ¿no? Hubo un planteamiento de la defensa, un medio técnico de defensa, la improcedencia de acción. Entonces yo le dije, bueno, nosotros como Ministerio Público vamos a sustentar, a fundamentar el tema jurídico, el tema técnico, que lo conocen ustedes, ¿no? Sustenten para que ambos no hagamos el mismo esfuerzo, ¿no? De igual forma nos ponemos así de acuerdo a veces con los procuradores de la SUNAT, de aduanas, donde yo le digo, ustedes que conocen el caso, que son técnicos, todo el movimiento de ingreso, egreso, en aduanas, etcétera, ¿no? Fundamentenlo y nosotros vamos a atacar el tema procesal o el tema jurídico. Y así hemos logrado, incluso hubo un caso que hemos logrado que se declare nula una resolución en la cual ya parecía perdido, ¿no? Pero así se logran estos resultados cuando hay un trabajo conjunto. De manera que todos pueden tener una teoría del caso, ¿no? La siguiente. Bueno, esto de la persuasión, efectivamente, ¿no? Como decía la doctora, persuasión, pero con argumento. No es tan cierto que el que habla mejor, el que habla más, va a convencer al juez. Yo no creo eso, ¿no? El juez se da cuenta. El juez sabe cuando alguien simplemente va y habla una retórica excelente, pero si no tiene un fundamento, lógicamente no le va a convencer, ¿no? La siguiente. Bueno, ese es el casito. Bueno, yo no sé si es coincidencia, pero ya me está preocupando. Cuando empezó el código en el Distrito Judicial de Huaura, el primer caso de corrupción que se intervino fue un fiscal adjunto provincial. Incluso estuvo preso, ¿no? Por pedir un dinero a una de las partes para agilizar el expediente. Es lo que decía Fidel Rojas, ¿no? Que con este nuevo modelo se hace un poco más transparente, pero cuidado, lo que antes el juez manejaba el expediente, ahora lo maneja el fiscal, ¿no? Entonces, probablemente la coima de esto lo va a tener el fiscal, porque es el que dirige la investigación. Y en efecto así fue, ¿no? En ese caso, como era un proceso especial, el fiscal superior que asumió esa investigación me tuvo secuestrado de las 3 de la tarde hasta 11 de la noche, porque como no manejaba bien, ¿no? Había que regularizar varios actos de investigación que no se habían hecho, había que visualizar el video en la cual se había hecho el operativo, en fin, habían varias cosas y felizmente a las 11 de la noche ya me pude ir a dormir. Cuando regreso a Piura y empieza el Código Procesal Penal, agosto del 2009, es decir, algunos meses, se interviene a un juez. Y a mí me designan como fiscal superior de segunda instancia. Igual, el juez pedía dinero a una de las partes, 1000 soles creo, fue intervenido en Catacaos, ¿no? Y me correspondió a mí hacer como fiscal superior de segunda instancia. Han pasado 3 años más y este año, precisamente, luego de regresar de mis vacaciones, del mes de febrero, nos toca el caso de la intervención de 2 policías en Piura, cobrando
a una víctima que había sido de robo de un vehículo y, como habían recuperado, le pedían pues a este agraviado a que, como dice acá el caso, ¿no? A uno de ellos le dijo, ya pues, ¿cuál es tu cariño? ¿No? Y el otro decía, bueno, tienes que compensarnos, pues, ¿no? Nosotros hemos recuperado tu vehículo y ojo, solo te estamos cobrando 1.000 soles, porque si fueran los extorsionadores, te van a cobrar pues 5.000 o 6.000 soles. Así que es una ganga lo que te estamos cobrando, ¿no? Y bueno, también me tocó el caso en apelación, ¿no? Y por eso dice que toda teoría del caso tiene que tener un tema, un lema, ¿no? Y bueno, no es irónico lo que se pone acá, pero le hemos puesto acá, el título de este caso sería ¿cuál es tu cariño? Porque justamente eso fue lo que cuestionó la defensa en la audiencia de prisión preventiva. Dijo, bueno, pero le está diciendo cuál es tu cariño. El cariño puede ser un agradecimiento, dijo, ¿no? No es que le está pidiendo plata. Claro, lo decía en forma sesgada, porque la declaración del efectivo fue, ¿cuál es tu cariño? Pues ahora tienes que resarcirnos, decía, ¿no? Y tienes que, mira que nosotros solamente te estamos pidiendo 1.000 soles. Ese era el caso, ¿no? Estamos pidiendo 1.000 soles. Si fueran los extorsionadores, te estarían pidiendo 5 o 6.000 soles. Bueno, y la defensa, justamente ese fue su lema, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu cariño? Lo está interpretando el Ministerio Público, que para ellos pues lo están interpretando que estaba pidiendo dinero. No, para nosotros la interpretación es un agradecimiento, pero un agradecimiento pues no dinerario, decían, ¿no? Entonces eso fue la posición de la defensa. La siguiente. La siguiente. Seguimos pasando. Bueno, ¿cuándo se construye la teoría del caso? A ver, la siguiente. Ya. Bueno, en eso han habido muchas discusiones y no sé si la doctora de pronto también nos podrá aportar en este tema. Para algunos dice que la teoría del caso empieza pues desde que el fiscal va con una acusación. Nosotros creemos que no, y la doctrina mayoritaria señala de que se empieza a construir o elaborar una teoría del caso desde que se tiene la noticia criminal, ¿no? Es decir, que a mí fiscal me llama y me dice, doctor, mire, hemos encontrado una persona fallecida en tal lugar, vamos al lugar de los hechos y a partir de ahí empezamos a realizar los actos de investigación que van a esclarecer ese hecho, ¿no? A partir de ahí ya el fiscal tiene que diseñar una estrategia de investigación conjuntamente con la policía, qué diligencias van a realizar, cuáles son urgentes, ¿no? Para de ese modo pues evitar de que se pueda obstruir o desaparecer algún elemento de prueba. Entonces, aquí la doctrina mayoritaria, como vuelvo a señalar, ya la teoría del caso empieza pues a construirse cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictivo o de relevancia penal, ¿no? La siguiente, creo que es lo mismo. La siguiente, la otra. Bueno, algunas sugerencias en la generación de la teoría del caso, también ya lo ha tocado la doctora, ha desarrollado este tema, análisis detallado de los hechos, el análisis de subsunción, ¿no? He leído un libro de Ospina, si mal no recuerdo, de la Universidad Externado, es una doctora creo, así es, ¿no? Y ella dice, oiga, está bien pues, este proceso penal es práctico, pero no podemos dejar de lado la dogmática penal. Y eso es lo que estamos fallando, ¿no? ¿Quién es el que lleva un caso y ha hecho una adecuada tipificación? El Ministerio Público, ¿no? Entonces aquí hay que reflexionar en este tema. Nos estamos olvidando pues que frente a un hecho hay que subsumirlo adecuadamente, ¿no? Mire que han habido casos donde el fiscal
ha realizado una acusación principal y luego una alternativa, y lo condenan por la alternativa, cuando se supone que la principal es su verdadera teoría del caso del fiscal. Y dijo, bueno, alternativamente pues acusaré también por este delito, ¿no? Y finalmente resulta que ese delito que él pensaba que bueno, lo puso ahí por si acaso, dice, ¿no? Resulta que ese era el tipo penal en el cual efectivamente se había realizado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No hizo una adecuada subsunción. Y en buena hora que el Código Procesal Penal, tanto en la formalización, permite que haya una formalización por un tipo principal y un tipo alternativo, como también en la acusación, porque de no serlo así, de pronto podría eso quedar impune, ¿no? Aun cuando el juez, como órgano jurisdiccional, puede entrar a analizar el tema, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, un caso, ¿no?, que es el segundo caso que me he desistido en una apelación que había realizado el fiscal provincial. Frente a un hecho, había acusado por apropiación ilícita, ¿no? Y encima todavía que el fiscal, bueno, el juez, perdón, había resuelto de acuerdo a ley, el fiscal apela, ¿no? Entonces yo converso con el fiscal y le digo, pero este hecho, le digo, no es apropiación ilícita. ¿Cómo puede ser apropiación ilícita? La apropiación ilícita implica que alguien le haya entregado, ¿no?, con la finalidad de que esa persona lo devuelva y que haya un dolo, pues el famoso rensi habendi, ¿no? Pero acá ni siquiera ha habido entrega. ¿Cómo puede usted subsumir en un delito de apropiación ilícita? ¿Qué voy a ir a decir yo en la apelación? ¿Qué es lo que voy a argumentar? ¿No? Entonces, nos estamos olvidando mucho del tema de la dogmática, que espero eso se retome, porque parece que se cree de que con este proceso que es práctico, dinámico, ya no necesitamos de muchos libros. Como alguien escuché por ahí, no, ¿para qué los libros? Ya pasaron de moda. Ahora con este proceso la cuestión es práctica, ya no necesitamos mucha dogmática, dice, ¿no? Y es mentira. Sabemos que incluso hay un plenario donde se va a discutir si la disposición de la formalización del fiscal debe someterse a un control por parte del juez para ver si está debidamente tipificado, subsumido el hecho, ¿no? Hay un sector que no está de acuerdo, ¿no? Dice, no, pero esa es una primera hipótesis que realiza el fiscal, pero también está el derecho de defensa, ¿no? O sea, alguien, el denunciado tiene que saber de qué se me está imputando para yo, justamente en base a eso, elaborar mi teoría del caso, ¿no? Entonces, esto por consiguiente es muy importante el tema jurídico, ¿no? El siguiente. Bueno, eso de elaborar el lema ya hemos señalado. La siguiente, proposiciones fácticas, también. A ver, si llegamos a investigación preparatoria, la siguiente, ahí nos queremos. Esta primera etapa de la investigación preparatoria tiene dos fases, ¿no? La primera fase, que el código la ha denominado diligencias preliminares, de lo que antes se conocía como la investigación preliminar, ¿no?, fiscal, cuya duración del plazo ha sido, bueno, está todavía bastante, hay varias posturas respecto a este tema. Lo cierto es que el 334, numeral 2 del Código Procesal Penal señala, dice, ¿no?, las diligencias preliminares tienen una duración de 20 días o los días que señale el fiscal debido a su complejidad o a su naturaleza, ¿no? Pero no pone un tope máximo. Algún sector ha hecho una interpretación del plenario, de la casación 2 del 2008, de la libertad, que además no fue el tema de plazos. El tema ahí que se discutía era si el plazo que había corrido en diligencias preliminares se sumaban
al plazo de la investigación preparatoria. Y lo que dijo la Suprema era que en realidad los plazos son distintos. Es decir, hay un plazo en diligencias preliminares y un plazo diferente en la investigación preparatoria formalizada. Pero por ahí, en una parte de esta casación dice, en todo caso, las diligencias preliminares no podrán superar los 120 días. Entonces, algunos han interpretado y dicen, bueno, quiere decir que en diligencias preliminares no pueden superar más de 120 días, nos está hablando de un proceso no complejo. Contrario sensu, si hay una investigación compleja, durará 8 meses, pues, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo con ello. Creo que ahí tendría que modificarse en todo caso este artículo, sobre todo los delitos de anticorrupción, ¿no? Mire, si para un caso común o un caso no complejo, la investigación está superando. Hay investigaciones que incluso van en 3, 4, 5 meses. En buena hora que las partes no plantean un control de plazo, aun cuando pueden hacerlo, ¿no? Pero hay problemas, pues, temas de pericia, distancia, a veces la parte interesada no acude a las diligencias, se reprograman, ¿no? Es decir, sistema de notificaciones a veces no funciona. En realidad es toda una problemática, ¿no? Y el fiscal, pues, a veces se encuentra en una situación ya desesperante. Dice, doctor, ¿pero qué hago? Ya se me está venciendo los días y no tengo absolutamente nada, ninguna respuesta. Y algunos, pues, optan por lo más fácil, archivar el caso, ¿no? Bueno, que presenten una queja y ya el superior que vea. Pues si le hacen un control, que lo hagan al superior, ¿no? Como creo que ha ocurrido en La Libertad, donde se hacía el control de plazo, no al fiscal del caso, sino al superior, ¿no? Entonces, en ese tema todavía, desde mi punto de vista, no se ha dilucidado, ¿no? El código dice 20 días o los días que señalen. Esos días que señalen, se puede interpretar de la casación 2 del 2008, no podrán superar más de 120 días. Y en cuanto a la investigación preparatoria, no hay ningún problema, ¿no? En ese tema, bueno, ahí sí define lo que es un proceso complejo y que va a 8 meses, y si el fiscal quiere 8 meses más, ya tendrá que hacerlo con el juez de la investigación preparatoria. La siguiente. Tema relacionado a la investigación preparatoria. El sistema de audiencia, ¿no? Ya hemos señalado de que la audiencia tiene que ser dinámica, práctica, pero para esto también necesita que el juez sepa dirigir esa audiencia, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, en Piura, el juez dice, sea quien haya apelado, el fiscal o la defensa, le dice, señor, tiene usted 5 minutos, salvo que el caso sea complicado, ¿no? Y le da unos minutos más. Lo único que quiero que usted me explique es los hechos, brevemente, y cuáles son los puntos que usted cuestiona la resolución que está apelando. Nada más, ¿no? Han habido sustentación por parte del Ministerio Público y algún abogado de la defensa que en menos de 10 minutos se ha sustentado, ¿no? Ahí, lógicamente, se racionaliza el tiempo, ¿no? Permite que incluso hayan otras audiencias. Eso también en la medida de cada caso. El tema de los plazos, ya lo hemos señalado, las famosas tutelas, ¿no? Hay un plenario, un acuerdo plenario de las tutelas ya definido, ya ha señalado que la tutela es una audiencia residual en la que en todo caso se verán los derechos o garantías que se hubieran transgredido, los que específicamente están en el artículo 71, ¿no? Si es un tema de plazos, bueno, hará usted una audiencia de control de plazo, pero eso no es una tutela. Si usted, defensa,
pidió al Ministerio Público la actuación o el diligenciamiento de algunas declaraciones, entre otras, y el fiscal no las aceptó. Muy bien, pues puede hacer una audiencia de control de ofrecimiento de medios de prueba, pero no en vía de tutela, ¿no? Ha habido un caso de violación sexual en Piura donde la defensa pidió 2 diligencias. Uno, una ampliación del examen médico legal de la víctima, un niño de 9 años por violación sexual. ¿Qué es lo que pasó? En el primer examen que realizó el médico legista, bueno, encontró pues que no podía evaluarlo porque estaba eritematoso, creo. Es la palabra científica que ellos señalan, de que no se podía realizar el examen dado que estaba inflamado la parte del niño. Entonces dijo una reevaluación en 10 días. Y efectivamente en 10 días hizo una nueva evaluación y habían bajado las lesiones que tenía el menor y pudo ahí determinar ya fehacientemente el médico legista que había habido actos contra natura recientes. Para la defensa eran 2 decisiones contradictorias y que tenía, ¿por qué en uno había dicho que no había y el otro pues que sí había? Dice 10 días después, ¿no? Y él pedía una ampliación de un nuevo examen médico legal. La segunda diligencia que había pedido era el examen psicológico del menor y del padre del menor, porque su patrocinado negaba los hechos y quien estaba mintiendo era el menor, ¿no? O sea, su patrocinado no mentía. Lógicamente el fiscal no le aceptó, le declaró improcedente y contra ello presentó una tutela. El despacho nos tocó a nosotros ir a sustentar, a contradecir en todo caso a la defensa, y primero señalamos que esa no era una audiencia de tutela y que en buena hora la sala sí lo acogió, ¿no? Y señalábamos en cuanto a la primera diligencia que no se tendría que desestimarse, puesto que no eran exámenes contradictorios, ¿no? Y tan es así que el perito incluso lo decía en el primer dictamen médico legal. Y en cuanto al examen psicológico, ya obraba, ¿no?, examen psicológico, donde incluso lo describía el imputado, ¿no?, que él evadía y que habían incluso indicios de que él mentía. De igual modo al menor, ¿no? Entonces nuestro argumento fue de que el psicólogo ve todo este panorama, o sea, no es necesario que solamente abarque un tema, el psicólogo ve todo, y si hubiera visto este tema en el menor, lo hubiera descrito, y si no lo ha descrito es porque no lo ha apreciado, ¿no? Lo que sí apreció en el imputado. Pero bueno, son temas que, como ustedes verán, todavía no se está manejando, ¿no? Se equivocan a veces instituciones a pesar de los plenarios. Y por eso quería compartir estos temas. Atribuciones y deberes del fiscal y de la policía y otros sujetos procesales, ¿no? El trabajo de la policía con el fiscal tiene que ser un trabajo en equipo. Es cierto que en algunos lugares ha habido una cierta resistencia por parte de la policía, pero eso se va superando, ¿no? Por lo menos con los policías que hacen el trabajo de campo, no hemos encontrado mayor resistencia. Por el contrario, son los que están más adentrados en este nuevo modelo. Bueno, el código señala la actividad procesal, cosa que no lo hacía el Código de Procedimientos Penales, y por eso debemos tener en cuenta, ¿no? Revisar el libro que contiene los actos procesales. Ahí señala lo que es la nulidad relativa de los actos procesales, y que eso hay que tener bastante presente porque hay una variedad de situaciones también que hemos tenido en Piura respecto a este tema. Las medidas coercitivas, bueno, indudablemente en el sistema de corrupción, como ustedes podrán apreciar, muchos de los casos que han caído ha sido en flagrancia, ¿no? Y la mayoría de los casos, pues en cuanto a medida coercitiva, sobre todo en prisión preventiva,
han prosperado, ¿no? En el caso que les cuento del ex colega fiscal en Huaura, se declaró fundado. En el caso del juez también, bueno, en el caso ahora de los policías también, ¿no? El tema es cómo construir ese caso y cómo sostenerlo. O sea, no es tanto, ya tengo un caso y bueno, este caso lo tengo ganado. No, cuidado. Hay que tener bastante, y esto vamos a verlo en el siguiente punto, búsqueda de elementos de prueba, perdón, procesos especiales. Pasamos a la siguiente, delitos de corrupción, ¿no? Ya. Bueno, en realidad, en esta clase de delitos, los imputados pues tienen, por lo general, un poder económico, ¿no? Y por supuesto también un poder político. Y por ende hay interés político. La defensa privada, por lo general, esta clase de imputados acude a una defensa privada. Lo que no ocurre, por ejemplo, en provincia. En provincia hay casos, sí, de temas de delitos contra la administración pública, como peculado, colusión, malversación, y tienen su defensa privada, porque la defensa pública pues, puede estar presente en aquellos casos donde no tengan los recursos necesarios. De manera que este tipo de imputados siempre va a tener una defensa privada, y muy preparada, y acá en Lima sobre todo, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2009, cuando fui a un curso de litigación, gracias al Ministerio Público, habían más abogados de acá de Lima, de la defensa privada, más que fiscales y jueces. Entonces ellos desde antes ya se están preparando, ¿no? Y me imagino que en estos temas de anticorrupción que empezó a tener vigencia el año pasado, ya están debidamente preparados, ¿no? Bueno, esto es un tema de criminalidad organizada, se realizan clandestinamente, y aquí quería sobre el tema de la prueba anticipada. La mayoría de casos Gracias. La mayoría de los casos que se dan, como podemos apreciar, y también sucede en los delitos de violación sexual, siempre el agraviado o el denunciante cambia de versión. Recuerdo que en Moquegua tuvimos la oportunidad de visitar y habían dos policías que también estaban presos porque habían pedido dinero a una tercera persona, y el fiscal pidió una prueba anticipada del denunciante porque lo estaban amenazando, ¿no? Prosperó felizmente la prueba anticipada, pero creo que la defensa estaba pidiendo la nulidad de esa prueba anticipada, porque la prueba anticipada se puede realizar si efectivamente pues hay razones para que ésta prospere, y se tiene que notificar a todos los que intervienen en esa investigación. Y creo que eso no había ocurrido. Efectivamente, el Código Procesal Penal señala una excepción, ¿no?, en la cual no se puede correr traslado e inmediatamente realizar la audiencia por un tema pues de urgencia. Es decir, es un testigo que ya está en un estado de coma, todavía puede hablar, todavía puede dar información, pero mañana ya no nos dice nada, ¿no? Esas son las excepciones que pueden realizarse una prueba anticipada. Y acá no había ocurrido ese elemento, y por eso la defensa estaba pidiendo la nulidad. El problema era para el fiscal, porque si esa prueba anticipada pues se declaraba nula, se quedaba sin elemento de prueba, que era la versión del denunciante, ¿no? Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Acá, en el sistema anticorrupción, por lo mismo, ¿no? Van a haber testigos que van a ser amenazados, muchos de ellos, ¿no?, van a ser incluso agredidos,
y otros quizás hasta pueden aparecer muertos. Entonces el fiscal, si tiene 2 o 3 testigos, ya no los va a poder utilizar en el juzgamiento. Puede asegurarse con una prueba anticipada, pero la prueba anticipada es una excepción, ¿no?, a la regla, por razones muy justificadas. En Piura, si mal no recuerdo, creo que la única prueba anticipada ha sido un caso, el caso llamado La Noche, un caso de trata de personas, donde incluso estuvieron implicados policías, jueces y fiscales, y donde la víctima era amenazada constantemente. Acudimos a la unidad de víctima y testigo y efectivamente nos brindó una información donde en base a eso se pidió al juez de la investigación preparatoria una prueba anticipada, ¿no? Felizmente prosperó esta y ya el fiscal tiene esta prueba anticipada. Si a la chica mañana más tarde le pasara algo, ya tiene asegurado el fiscal con el testimonio de esta chica. Pero es el único caso. O sea, el fiscal ha pedido otros casos de prueba anticipada, violación sexual, etcétera, pero el juez no es mucho de dar la prueba anticipada. Casi la mayoría de los casos lo desestima, aduciendo que no se justifica una razón probada en la cual se tenga que realizar la prueba anticipada. ¿Qué genera esto? Que en caso de delito de violación sexual y de robo agravado, ¿no?, varios casos que la víctima luego cambia su versión, ¿no? Y no solamente consiste en que el abogado del imputado va y presenta una declaración jurada, sino que el mismo agraviado va y dice, bueno, vengo a declarar, efectivamente me equivoqué, estaba ebrio, no sabía lo que decía, no pude ver bien al imputado y creo que él no es, ¿no? ¿Eso qué le permite a la defensa? Pedir una cesación de la prisión preventiva. Y más de un caso han salido de esa forma, ¿no? Ante eso, ¿qué hacer? Tenemos que armar una nueva estrategia, ¿no?, con la unidad de víctima y testigo, que le dé mayor protección, si es posible incluso a ese menor ubicarlo en otro lugar que esté lejos, porque la mayoría de los delitos de violación sexual son dentro del entorno familiar, ¿no? La mayoría, casi el 95% en Piura son del entorno familiar y la mayoría vienen de la ciudad de Paita. Todos casi vienen de la ciudad de Paita. No sé de verdad qué es lo que está ocurriendo en ese lugar, pero vienen de la ciudad de Paita. Bueno, de manera que en estos delitos de corrupción habría que evaluar el tema de la prueba anticipada, ¿no? Los fiscales deben de ver la posibilidad en algunos casos de pedir la prueba anticipada, fundamentándolo bien, lógicamente, para que luego no haya esto del cambio de versión o que un testigo principal luego desaparezca, ¿no? La siguiente. Pero aquí viene el tema de la estrategia de investigación. El artículo 65 del Código Procesal Penal señala que el fiscal tiene que tener una estrategia de investigación con la policía, o si es posible con un equipo disciplinario, para ver qué diligencia van a realizarse. En Colombia, tengo entendido de que sí hay un plan metodológico de investigación, ¿no?, que incluso obliga a los fiscales a diseñar ese plan y en base a ello sujetarse a la investigación. Acá en Perú ya hay un proyecto que ha preparado el Ministerio Público con la Policía Nacional. Entiendo que se va a someter seguro a su debate para ver si en algún momento se va a aprobar este plan de investigación. Y la pregunta que también volvemos a hacer, ¿no?, nos volvemos a hacer los fiscales. ¿Sabemos hacer un plan de investigación? En alguna oportunidad hemos diseñado un plan de investigación, ¿no?
¿Están realizando plan de investigación los fiscales con la policía? No sé si en algún lugar de verdad esto se está concretizando. Lo que sí vemos es que cuando va el fiscal, conversa con la policía y le señala, mire, hay que hacer esta diligencia, la otra, y listo, ahí queda el asunto, ¿no? Yo creo que esto se va a solucionar en cuanto se apruebe este plan de investigación, el que va a señalar criterios y pautas para formar un equipo de trabajo y concretizar este famoso binomio, pues, policía-fiscal, ¿no? El tiempo que pasa, la verdad que huye. Si uno no realiza un plan de investigación, dice, bueno, esta diligencia lo dejo para mañana, para pasado mañana, pasa una semana y luego el fiscal se acordó que pues con la policía tenían que ir al lugar de los hechos, hacer una constatación y es probable que ya no encuentre algunas huellas o indicios que puedan aclarar los hechos que se están investigando, ¿no? Y este es un lema que tiene la policía de criminalística y de verdad que le digo que tiene efectividad en muchos casos. Hubo un caso de la muerte de un vigilante en una fábrica, era Día de la Madre, hace 4 años creo, día domingo, y el joven estaba, le encontraron muerto con un disparo de arma de fuego dentro del local que él custodiaba, lo cual significa que alguien ingresó, él le abrió la puerta o alguien tenía la llave, ¿no? Y no habían hecho lo que suele hacer la policía, ¿no? El ITC, la inspección técnico policial. Y el fiscal lo había tenido en su despacho 3, 4 meses. Y por último sale archivando el caso, ¿no? Entonces, eso es pues cuando no hay un orden, no hay un diseño de investigación, ¿no? Y lo que ordenamos era que tenía que hacerlo conjuntamente con la policía y lo que no se hizo, bueno, habrá que hacerlo, aunque sabemos ya que no van a encontrar pues mayores vestigios, ¿no? Apoyo personal y logístico, eso es cierto. La criminalística en estos temas es fundamental. En cierto modo el Instituto de Medicina Legal está reemplazando en muchas diligencias, lo cual ha creado en cierto modo a la policía celos, ¿no? Porque ellos dicen, ¿por qué el Instituto de Medicina Legal, la oficina criminalística es la que está preparada, es la que debe intervenir, cuando va en lugar de los hechos, están los de criminalística, está medicina legal y hay doble función, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el Instituto de Medicina Legal, primero que está en el Código Procesal Penal señalado ahí, y segundo que hay muchas pericias que ya no lo hace la policía o que si lo hace, se demora, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Huacho la policía de drogas no tenía dónde pesar la droga. ¿Y sabe dónde iban? A una esquina en una panadería que tenía una balanza, ¿no? De esas de cierto modo de precisión. Y ahí pesaban la droga que habían incautado. En Piura, hasta ahora incluso, cuando incautan droga, esperan a veces a 2, 3 días porque no tienen los reactivos, dicen, ¿no? Entonces hay una serie de deficiencias que en cierto modo pues el Ministerio Público para elaborar su teoría del caso tiene que recurrir lógicamente a medicina legal y en cierto modo a otras instituciones para tratar de resarcir esto, ¿no? Y el tema de los delitos contra la administración pública, por ejemplo, ¿no? Malversación, peculado, casi la mayoría de los casos suelen originarse a partir de una denuncia de parte, lo que se llama la denuncia por acción popular. Es decir, una persona por ahí que se autodenomina representante de los derechos de Piura, por ejemplo, ¿no? Sale denunciando al presidente del gobierno regional, al alcalde. Ya nosotros a veces lo conocemos, ya hay como 2, 3 personas
que empiezan a sembrar una serie de denuncias, ¿no? Y lógicamente muchas de ellas terminan en el archivo, porque a veces lo hacen con un interés político. Y nosotros notificamos al procurador, que representa los intereses del Estado, y créanme que hemos recibido incluso hasta 2 escritos, si mal no recuerdo, de procuradores que nos han dicho: muy bien, señor fiscal, está bien lo que usted ha archivado, porque acá no hay delito. Mientras que notificamos al denunciante, lógicamente el denunciante, que es un tercero interesado, además que no tiene nada que ver con el hecho, va a presentar su queja, y son pues los que nos salen denunciando a nosotros, los que nos salen quejando, y a veces hasta nos interponen algunas acciones de garantía. Lógicamente muchas de ellas sin resultado positivo para ellos, ¿no? Entonces, en este tema de los delitos de anticorrupción tenemos un problema también, otro problema, las pericias, ¿no? El Ministerio Público solventaba o pagaba cuando el fiscal designaba algunos peritos del Colegio de Contadores, por ejemplo, de Piura, ¿no? Entonces el Colegio de Contadores nos enviaba una relación, o a veces señalaba, decía: aquí tiene usted 2 peritos. Y lógicamente ellos tienen que hacer su trabajo, y su trabajo tiene que ser pagado, ¿no? Y hasta hace poco, bueno, el Ministerio Público había un fondo donde asumía el pago de de los peritos. El año pasado nos señalan de que ya no hay fondo, que no va a haber pago para peritos. Entonces el fiscal no sabe qué hacer. Dice: bueno, ¿y ahora qué hago, doctor? Los peritos ya todos saben que no se le va a pagar, así que ninguno acepta realizar una pericia. Entonces es un gran problema. Y como le digo, en el caso de la Contraloría de la República, hemos tenido 2 casos, ¿no? Un caso que había ido a la ciudad de Piura, habían realizado un examen, efectivamente una auditoría, y en base a eso se llevó el caso hacia adelante. La mayoría de los casos se originan por denuncias de terceros, contra alcaldes y contra gobierno regional. Entonces el fiscal tiene que ver cómo agenciarse de un informe técnico que determine que efectivamente pues hubo malversación, hubo colusión, etcétera, ¿no? Y eso a veces es muy difícil. El primer caso que ingresó a Piura justamente fue un tema de delitos contra la administración pública. El nuevo alcalde que ingresó denunció al alcalde anterior con todos los regidores. Fue el primer caso que ingresó a las 12:05, creo, de la noche, empezando el código. Bueno, esos son también poses políticas a veces, ¿no? Y bueno, estuvieron ahí la prensa, se recibió la denuncia. Yo, como estaba ahí de fiscal provincial de turno, me tocó ese día, además que era el coordinador. Bueno, tuve que recibir la denuncia, ¿no? Y realizar el trámite respectivo. Al final, ese caso culminó en parte con un archivo y en parte con con una acusación que entiendo ya incluso están sentenciados, ¿no? Pero hay este problema de la pericia, y de verdad que a nosotros nos preocupa bastante este tema. Bueno, el equipo interdisciplinario, el artículo 321, numeral 3, señala, dice que ante casos complicados, el fiscal puede, con una disposición, formar un equipo interdisciplinario. Si hay un caso de pronto donde la Contraloría General de la República puede informarnos, puede agenciarnos de técnicamente qué es lo que le corresponde y coadyuvar incluso en el proceso, puede formar un equipo interdisciplinario del fiscal, ¿no? Con los peritos, con el procurador, porque de una u otra forma, si el fiscal lleva el caso, lógicamente, ¿quién más interesado? El procurador del ramo que le corresponde para que ese caso prospere, ¿no? Ya les he comentado el caso de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguro, en la cual la procuradora ha ido a Piura, de acá de Lima, a sustentar también
sus argumentos con el Ministerio Público y la sala ha confirmado infundada efectivamente la excepción de improcedencia, ¿no? Nos ha servido en realidad de bastante. Bueno, la siguiente. Bueno, brevemente, búsqueda de prueba y restricción de derechos. La videovigilancia, el artículo 207, permite, dice, que en casos abiertos el fiscal pueda emitir una disposición para que se puedan tomar fotografías o se puedan grabar, ¿no? Por lo general eso se utiliza en temas de microcomercialización de droga, pero pueden servirse también para temas de anticorrupción, ¿no? Salvo, dice, que cuando es un lugar cerrado, ahí sí hay que pedir la autorización del juez. En el caso del allanamiento, también señala, dice, exceptuando los temas de flagrancia, si no se presentara ello, el fiscal tendrá que requerirlo al juez de la investigación preparatoria, y en este allanamiento puede realizar incluso incautación de algunos documentos que pueden servir para una investigación. Yo recuerdo que en Guaura, como coordinador, llevé un caso emblemático, en el que fue un caso de macro comercialización de droga con destino a Alemania, donde fuimos a hacer el allanamiento, incautamos 8 vehículos y dentro de la documentación encontramos documentos falsos, como también documento contable que nos podía servir para un tema de lavado de activos, de fe pública, entre otros, ¿no? Si esto el juez a mí no me autorizó, yo puedo incautar en ese momento, pero dentro de las 24 horas tengo que ponerlo a disposición del juez con un escrito de requerimiento de que se confirme la incautación de esos bienes, destacando por qué es importante que eso se confirme la incautación y cuál es el probable delito que se puede estar cometiendo con este hecho, ¿no? Entonces, bueno, la exhibición e incautación, el 218, el plenario del tema de la incautación ha señalado la diferencia, ¿no? El 218, que es una incautación como secuestro, y el 316, que es una incautación como medida coercitiva. Hay que diferenciar esto porque en más de algunos casos hemos tenido algunas resoluciones que han confundido, o sea, la incautación como medida coercitiva, si por ejemplo alguien robó utilizando un vehículo de su propiedad y pedimos la incautación, nosotros lo pedimos como medida coercitiva, real. En cambio, en el secuestro se puede dar, por ejemplo, en estos temas de delitos contra la administración pública, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso donde se había denunciado en una municipalidad que había malversación, peculado, etcétera, y requeríamos el expediente de esa obra. Solicitamos a la entidad edil, no nos contestó, deducimos que no querían proporcionarnos. El fiscal fue a la municipalidad, levantó un acta y le dijeron que no le iban a otorgar. Entonces el fiscal no le quedó más que pedir, pues, primero que se permita, pues, al fiscal ir al lugar y incautar ese expediente. Pero eso ya se hizo con una autorización judicial. Pero esa incautación no es como una medida coercitiva, sino se hace como un secuestro, ¿no? Entonces yo requiero ese expediente, lo tengo acá el expediente, le saco fotocopia de ese expediente, lo certifico y le doy al perito para que examine esa documentación, ¿no? Y luego el expediente principal se lo regreso a la municipalidad, ¿no? Entonces eso es lo que hace la diferenciación el plenario, el 218 con el 316. En el 316, en la incautación, también hay un tema en el cual ha señalado que cuando el fiscal se ha demorado en requerir la confirmación de la incautación de un bien fuera, digamos, de un plazo razonable y proporcional, han habido casos donde el fiscal ha pedido después de 30 días
o de más de 30 días. Se olvidó, pues dice. Entonces el juez le ha declarado improcedente. Tengo una resolución de Arequipa del año 2009, donde efectivamente el juez declaró improcedente, se fue en apelación y la sala de Arequipa, con buen criterio desde mi punto de vista, le dijo, señor juez, usted tiene que declarar la fundabilidad o no fundabilidad de esa incautación como acto procesal. Si se demoró el fiscal, eso no invalida el acto jurídico, el acto procesal de incautación. En todo caso, y lo dice la norma y lo reitera el plenario, será ya un tema de conducta funcional por parte del fiscal. Pero esa demora no invalida ese acto procesal. Lo que tiene que hacer el juez es si esa incautación fue con viso de legalidad o con viso de ilegalidad, ¿no? Eso es lo que tendría que pronunciarse el juez. Nosotros hemos señalado eso en Piura, bueno, la sala de Piura nos ha dicho no. Además que si le declaramos improcedente, dice el plenario también que eso puede servir para el juzgamiento en la medida que pueda ser corroborado con otros elementos de prueba. Pero ¿se imaginan ustedes un acta de incautación que es una prueba preconstituida de droga? Imagínense, 50 kilos de PVC. Y el juez agarra y dice, improcedente la confirmación de la incautación. Da la impresión como que al no estarle confirmando, le estaría restando, ¿no?, eficacia a esa prueba preconstituida. Es más, en La Libertad, un juez ofreció el fiscal como medio de prueba y le dijo, no, como no ha sido confirmado, se declaró improcedente porque usted se demoró, entonces ese medio de prueba se desestima. Entonces, si ese era el medio de prueba que tenía el fiscal, el único que probaba que se le había incautado a esa persona la droga, lógicamente le dejó sin medio de prueba, ¿no? Entonces ahí hay un tema que también hay que reflexionar y aclarar, creo, ¿no? Bueno, otras situaciones que se pueden dar es la interceptación postal en estos temas de anticorrupción, interceptación de telecomunicaciones, secreto bancario y reserva tributaria. En realidad nosotros estamos más pidiendo esto en los casos de extorsión, que son ya comunes en el norte, ¿no? Empezó en Trujillo, en Chiclayo y ya llegó a Piura. Lo bueno es que en Piura ya tenemos varios condenados por delito de extorsión, ¿no? Y en más de algunos casos pues pedimos que se levante la interceptación de las telecomunicaciones. A veces entramos al secreto bancario y la reserva tributaria. Lo bueno del código es que permite que el fiscal inmediatamente ahora lo pide ante el juez, ¿no? Tengo entendido que hasta antes de esto había todo un procedimiento que había que seguir para llegar finalmente al juez, ¿no? Entonces hay información que a veces el fiscal lo requiere. ¿Por qué? Porque está sujeto a un control de plazo, ¿no? Y a veces el juez no se demora, inmediatamente le da, en 2 o 3 días le está levantando el secreto bancario al imputado, lo remite a la entidad y es la entidad la que se está demorando. Bueno, viene hasta Lima hasta que examinen y que regrese, ya pasó 1 mes, 2 meses, ¿no? Y eso impide a veces que el fiscal pueda tener ya un caso. ¿Por qué? Porque si el caso se acelera, ojo, puede pedir un proceso inmediato. Ustedes saben que el proceso inmediato puede requerirlo el fiscal dentro de las diligencias preliminares o habiendo formalizado dentro de los primeros 30 días. Posterior a eso ya no puede requerir un proceso inmediato. En todo caso, le quedaría la acusación directa, pero la acusación directa pues lo va a sujetar a una etapa intermedia, ¿no? Y lo menos que quiere el fiscal es ir a una etapa intermedia, que además la etapa intermedia es el cuello de botella que se está generando en el Poder Judicial, ¿no? Ahí está el cuello de botella en este momento de los casos. Ya para terminar, la etapa intermedia, la siguiente. Bueno, en realidad no hay mucho que señalar. Acá hemos señalado audiencia de control de acusación, control de sobreseimiento, requerimiento fiscal mixto. Luego se expedirá el auto de sobreseimiento, auto de enjuiciamiento, según sea el caso. Nada más quería yo acotar aquí en el tema de la audiencia de control de la acusación. Cuando el fiscal ofrece los medios de prueba, yo no sé, pero se ha hablado mucho de este tema, que yo cuando tengo al agraviado,
lo que tengo que ofrecer es al testigo, ¿no?, que puede ser el agraviado o una tercera persona que es un testigo presencial o un testigo de referencia que también lo acepta el Código Procesal Penal. Sin embargo, a veces piden que se lea el acta de declaración de ese testigo. Cuando tienen al testigo ahí vivito y coleando para poderle ofrecer en el juzgamiento y que se pueda someter al contradictorio. El primer caso que perdió un fiscal por un delito de robo agravado fue porque no ofreció el examen del agraviado. Ofreció que se lea la declaración como prueba documental. Lógicamente el juez, pues, primero que no le creó convicción, ¿no? Fue cuestionado incluso y el juez de la investigación preparatoria que también le aceptó, ¿no? Porque supone el juez es un control. Entonces tenía que haber dicho al fiscal, señor fiscal, si usted tiene al testigo, salvo que demuestre que este testigo pues haya muerto, que esté en coma, no sé, en coma es decir enfermo, ¿no? Salvo que haya justificado, pero no había ocurrido eso, ¿no? Entonces, el Código Procesal Penal, el artículo, si más no recuerdo, el 283 creo, señala, si el fiscal, por ejemplo, ofreció el examen del perito o del contador que elaboró un informe, ¿no? Muy bien, tiene que ir pues a someterse al interrogatorio y al contradictorio porque ahí también va a estar la defensa. Pero si por A o B esta persona tiene alguna imposibilidad física, bueno, el código es bondadoso y dice, muy bien, si no puede él declarar y venir acá, que se lea como último término su declaración. No es que el fiscal tenía que haber ofrecido ambas cosas, porque en algún momento un juez dijo, bueno, pero señor fiscal, no puede venir el perito de medicina legal porque dice que ya se fue de viaje y bueno, no regresa aquí en un mes. Pero usted no ofreció también la declaración, el peritaje como prueba documental. Usted tenía que haber ofrecido ambos. No, el código no dice eso, ¿no? Si es que este perito, por A o B, tuvo algún problema que le impide acudir y eso está justificado, se leerá su peritaje y eso se someterá al contradictorio. En el caso, el siguiente, juzgamiento. Bueno, el juzgamiento ya no hay mucho asunto que desarrollar ahí. Ahí ya, si no hay aceptación de la conclusión anticipada, que en estos delitos de corrupción, por lo general a veces, los delitos contra la administración pública, estamos hablando de peculado, malversación, casi los imputados no son de aceptar los cargos. En lo de anticorrupción, o sea, por cohecho en estos delitos, sí llegan a una conclusión anticipada si es que no hicieron una terminación anticipada. En el caso de Guaura hicieron una terminación anticipada, en el caso del juez de Piura también hicieron una terminación anticipada. Yo no sé si ahora en el caso de los policías lleguen también a una terminación anticipada. Pero en los delitos que tienen que ver con la administración pública, como colusión, peculado, estos delitos, por lo general el imputado nunca acepta, ¿no? Por lo tanto, usted se va a ir a una actuación probatoria. Y ya ahí tiene que destacar, lógicamente, el fiscal y, por qué no decirlo también, el procurador. Hemos sentido hasta ahora bastante ausencia por parte del procurador en situaciones donde ellos mismos han impugnado, por ejemplo, los sobreseimientos o absoluciones. Hay muchos casos donde a veces el fiscal pide el sobreseimiento, es decir, el fiscal de primera instancia, y como superior a veces nos notifican las audiencias y a veces revisamos y encontramos pues de que sí esto puede ir con un requerimiento acusatorio, pero como quiera que el juez estuvo de acuerdo y el que va a apelar ahí es el agraviado y esta audiencia se va a llevar a cabo en la medida que se presente el procurador. Si no se presenta, el juez inmediatamente declara inadmisible y ahí quedó el asunto. Hemos tenido casos de drogas,
De los registros públicos también el procurador de la SUNARP. En cambio los de aduanas y SUNATSI no, ellos están ahí, porque ahí tienen una procuraduría. El procurador anticorrupción también tiene una oficina en Piura, ¿no? Y los casos estos donde se denuncia a los alcaldes y al gobierno regional, lo notificamos al procurador anticorrupción, ¿no? Entonces, sí nos interesa de que ellos también vayan al juzgamiento, ¿no? Porque en esa forma también van a coadyuvar de pronto en el interrogatorio que pueden formular algunas preguntas de carácter técnico. Siguiente. Bueno, yo quisiera terminar con esto, es el penúltimo, ¿no? 3 técnicas que debe de conocer, y yo diría que el juez es el que debe conocer más que el fiscal y más que la defensa. ¿Por qué? Porque en un tema de litigación oral, si es que hay una pregunta, por ejemplo, cacciosa, sugestiva, qué sé yo, el juez es el que va a tener que resolver, ¿no? Por lo tanto, él con criterio dirá, bueno, ¿ha lugar o no ha lugar la objeción que puede presentar bien el fiscal o bien la defensa frente a una pregunta que considera de ese carácter? Y para ello va a tener que saber el juez, ¿no? Y decir, bueno, ¿ha lugar o no ha lugar su objeción? Y tendrá que fundamentarlo, decir, bueno, ¿le declaro al lugar por esto o le declaro no al lugar por esto? ¿No? Aquí hay 3 técnicas de investigación, de negociación y de litigación oral. Si el fiscal, el abogado y el juez maneja estas 3 técnicas, no va a tener ningún problema en desempeñarse en este nuevo Código Procesal Penal. La última, ahora sí. Bueno, aquí tiene que haber un compromiso de los actores. Policía, fiscal, defensa y juez. Y cuando hablamos de defensa, no estamos solamente señalando la defensa del imputado, estamos también señalando la defensa del agraviado y por ende también al procurador, ¿no? Y tiene que haber un compromiso, en primer lugar, de la policía con el fiscal y de verdad formar ese binomio, cosa que a veces no se ve en algunos lugares. En Guaura, cuando empezó el nuevo código, nosotros nos reunimos con la policía y hubo un coronel que trabajó con nosotros en muchos casos y lo comprometimos a la policía en estos casos de droga y violación sexual. Incluso se formó un equipo de policías que no solamente estuvieron con el fiscal en las diligencias preliminares. Creo que el fiscal está errando ahí un tema que cree que solamente en diligencias preliminares puede trabajar con la policía y luego que cuando ya formalizó ya no lo puede enviar a la policía o ya no puede tener el apoyo de la policía. Sin embargo, hay un artículo del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, el 66 o el 67 o 68, en la cual señala que la policía incluso puede colaborar luego de haberse, dice, en la investigación preparatoria. Bueno, está en el artículo 67, numeral 2, dice, los policías que realicen función de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. No dice las diligencias preliminares solamente, lo cual significa que luego de haberse formalizado, puede o debe seguir trabajando con la policía. ¿De qué hacen los fiscales? Dentro de las 24 horas, que son diligencias preliminares, muy bien, logró que ese fulano se declare fundada la prisión preventiva, formalizó y luego el expediente lo tiene en su despacho. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego está preocupado porque ya se le está venciendo la prisión preventiva, ¿no? Y no ha realizado investigación con la policía. Entonces, lógicamente la policía pues dice, bueno, el fiscal es ahora el que investiga, dice, y a nosotros
nos deja de lado, ¿no? En Piura hemos indicado que los fiscales tienen que seguir trabajando con la policía. Algunos me dirán y dicen, no, pero doctor, pero no es confiable, juegan, que por aquí. Señor, si vamos a trabajar así, pues entonces todo el mundo vamos a ver cosas negativas, ¿no? Igual, la policía, ¿qué dirá del fiscal? Entonces yo creo en la medida que uno tenga un caso y le haga un seguimiento y esté ahí detrás de ese caso, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Y en cuanto a la defensa pública cumple un rol muy importante. En Piura no me puedo quejar. Justamente la semana pasada tuve una reunión con el coordinador de la defensa pública y bueno, ellos hacen sus reuniones, hacen su plenito y también desarrollan su estrategia, ¿no? Dice, a ver, esta semana tenemos que hacer controles de plazo a los fiscales. Bueno, más de un fiscal se preocupa. Y me llaman, doctor, mire, la defensa ahora pública está presentando control de plazo, ¿por qué? Luego plantean tutelas. Yo le digo a los fiscales, pero ¿por qué se molestan? Es parte de su trabajo, así como es parte de nuestro trabajo llevar un caso adelante, formalizar o acusar. Esa preparación de los abogados de la defensa, pública o privada, nos permite también a nosotros los fiscales prepararnos, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a tener fiscales preparados, defensa preparada, también va a exigir pues que el juez esté muy bien preparado, ¿no? Hemos ido a lugares donde yo les pregunto, ¿y qué tal la defensa pública? Ah, no, sí, doctor, son buenos amigos, somos patas, no pasa nada. Bueno, no se van a preocupar de nada, ¿no? Porque no van a tener un contendor que de pronto les exija a ellos. Entonces yo le digo, hay que dar las gracias a la defensa porque nos permite pues que nosotros nos preparemos y estemos alerta a algún caso, ¿no? En la medida que estos actores se suban al carro y empiecen a empujar este código, yo creo que esto va a funcionar. Hay problemas, sí, y me imagino que ahora con el sistema anticorrupción, ya estoy escuchando por ahí algunos temas, ¿no?, controversiales, posiciones de decisiones. Bueno, ese es parte del proceso, ¿no? Y en la medida que esto vaya avanzando, la idea es que esto vaya madurando y se vayan solucionando algunos problemas. Y que haya justicia este modelo implica que la investigación vaya con celeridad y se concluya un caso con celeridad, pero celeridad con justicia. Gracias. Bueno, los invitamos para el día de mañana, que va a ser la parte práctica, donde se van a desarrollar dos casos, que va a realizarse en el segundo piso, en la sala de audiencias del Palacio de Justicia. La doctora... Bueno, muy brevemente, utilizando el sistema acusatorio, la metodología es la siguiente. ¿Hay jueces en esta sala? Doctor, libro una orden de captura contra usted para mañana. Me falta un juez que mañana miraremos dónde está, pero la idea es la siguiente. Nos vamos a dividir en dos salas y vamos a realizar la práctica a través de los casos que vamos a entregar. Al juez le queda prohibido conocer los casos porque son dos casos diferentes. Por lo tanto, se los repartiré en este momento a través de... Gracias. Qué pena, Marta, si tú me ayudas con los casos para efectos de que queden bien mezclados y nos podamos dividir en las dos salas de acuerdo al caso. Va a haber un caso que es el 046 y el otro el 067 y las salas responderán al número del caso en concreto. La idea es aplicar, con base en lo que vimos hoy, la posibilidad de la elaboración de la teoría del caso, desarrollar los roles de defensa, de fiscalía, inclusive la formación de la teoría del caso a través de los peritos, de los miembros de Contraloría, para efectos de que se ayude a edificar el caso
y tener una práctica satisfactoria desde el punto de vista de llevar la teoría a la realidad y poder concluir mañana la jornada que nos hemos propuesto en la Contraloría. Creo que así queda explicada la metodología y mañana pues concluiremos en las salas de audiencia del Palacio. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el día de mañana, entonces para concluir con la Semana Internacional. Buenas noches.